eventualmente vamos a hacer el estudio con un transformador alterado. Ramiro. Luego, indicamos la relación de transformación. En práctica le dice Suni chiquito. La relación de transformación es la relación entre las tensiones internas, también las tensiones de los terminales, las vueltas, espiras, y también la intensidad de corriente. La única diferencia, ¿cuál es? Que la intensidad de corriente se dice en forma inversa. Aquí vemos que es E1 sobre 2, viene 1 sobre D2, y si fuese intensidad de corriente sería I2 sobre I1. ¿Cierto? Bien, cuando es un transformador elevador, esta relación de transformación es más que 1 o menor que 1. ¿Qué dice señorita? ¿Dónde está? A ver. ¿Saber eso? Menor que 1. Y cuando es elevador, no, cuando es reductor, ahí tenemos la relación de transformación por las corrientes también. ¿Okay? Luego indicamos que la idea es tener un circuito donde podamos relacionar los parámetros del secundario con los del primario juntos, y para ello tenemos que trasladar todas las características del transformador que están en el secundario, pasarlas al circuito del primario o viceversa, y tener un solo circuito, ¿cierto? Para pasar de, en este caso, por ejemplo, la impedancia del secundario, acá está Z2, para pasarla al primario, ¿de acuerdo? Tenemos que multiplicarlo por A al cuadrado. Si yo quiero pasar los parámetros del primario al secundario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir entre A al cuadrado. Esas cosas tienen que saber, ¿de acuerdo? Para poder comenzar con los problemas. Bien, este es un transformador ya completo de dos devanados, primario y secundario. ¿Qué cosa es primario? Sí. ¿Apellido? Señor Juan, ¿cuál es el primario? ¿A qué le llamo el primario a un transformador? Lo que trabaja con 220, ¿no? ¿Entrada de qué? Primario. Y lo que es la izquierda. No, primero es el de alta, ¿no? Alto y bajo. 220 y 110. Villasal, ¿qué es primario? Es por el lado donde yo alimento al transformador. El lado por donde yo alimento al transformador, donde pongo el voltaje, la corriente, lo que ustedes quieran, ese es el primario. ¿Y secundario? Señor Chal. Secundario. Por donde sale la necesario. El inicio. ¿Pero a dónde se conecta el secundario? A la carga. A la carga. Eso te tiene que saber. Primario es el lado por donde yo alimento al transformador, y secundario es el lado que se conecta a la carga. No importa si es el primario es el lado de alta tensión o baja tensión, no importa, porque puede ser elevador o puede ser reductor. Primario es el lado por donde yo alimento el transformador, de la fuente de alimentación, y secundario es el lado que yo entrego a la carga. Ya, terminado la clase. ¿Qué vas a acabar? Vale, por ahí. Terminándolo, pero hasta para los 5 minutos. Con la web. Ok, entonces vean, ahora veamos, analicemos un transformador real. En un transformador real no hay acoplamiento magnético perfecto. Si quise acoplamiento, porque no todo lo que induce el primario exactamente se va a inducir en el secundario. ¿Por qué? Porque van a invertir. Se produce una dispersión de flujo, una dispersión que se emite al vacío, al aire, que da origen a la llamada inductancia de dispersión, que son de especial interés en los transformadores de alta potencia. Acá vemos el primario que está conectado, tenemos el voltaje de alimentación. Esta resistencia y reactancia, ¿qué cosa vendrían a hacer? Son los parámetros de quién. ¿Pero de qué primario? ¿Qué parte del primario? De la bobina. Recuerden que la bobina es un conductor que tiene muchas vueltas, y como es un conductor, donde hay reactancia es una impedancia, y la impedancia está formada por una resistencia 1 primario, X1 primario. Son los parámetros, las características eléctricas de la bobina del primario. Lo mismo sucede en el secundario. Acá está X2, R2. Acá tenemos E1, E2. ¿Qué cosa es E1? ¿Qué relación hay entre P1 y E1? ¿Cuál es mayor?
alimentación y E1 es lo que se induce en la bobina. Entonces, por ejemplo, si acá yo tengo 20 voltios de alimentación, cuando circule corriente por acá, ¿qué cosa va a suceder acá? Hay una caída de tensión. Entonces, como el nombre lo dice, caída de tensión. Porque si acá era 20 y acá será 2, ¿cuánto llegará acá? 18. Es algo supuesto. ¿Ok? Acá sucede lo contrario. Acá se induce una tensión. Acá, por ejemplo, que se induzca, que sea elevador, que sea 40. ¿Ok? Acá una caída de tensión de 2. ¿Cuánto sería el voltaje en los terminales? 18. Aquí es lo opuesto. ¿De acuerdo? Siempre la tensión inducida en el secundario es mayor que el voltaje en los terminales del secundario. O sea, acá es donde se acopla ya la carga. Esto es lo que se induce en la bobina, que está dentro del transformador. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí. A ver, este es el voltaje de alimentación. Pues miren acá. Yo estoy alimentando, mi fuente de alimentación me alimenta, por ejemplo, con 40 voltios. ¿Ok? Circula corriente por acá. Cuando circule corriente por acá y pase por una impedancia, ¿qué sucede? Acá hay una delta de B, que sea, por ejemplo, de 2 voltios. Entonces, imaginemos que no son fasores, son valores naturales. 40 menos 2, 38. Entonces acá habrá ¿cuánto? 38 voltios. Imaginemos que es un transformador elevador de 1 a 2. Entonces acá sería el doble. ¿Cuánto es 38 por 2? ¿Cuánto? 76 voltios. El A es 2, imaginemos. ¿Ok? Circula corriente por acá. Hay una caída de tensión, que sea de 2 también. Entonces, ¿cuánto es el voltaje acá? 74. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Alguien no entendió? ¿Cómo se llaman las voltajes de alimentación? Es tensión inducida. Sí, el voltaje en los terminales. Claro, ese es el voltaje en los terminales. Este es el voltaje donde se alimenta la carga, que es el terminal del transformador. Y este es el otro voltaje donde se entrega la carga, y también es terminal del transformador. ¿Ya está? Listo. Seguimos. Ok, acá son los flujos que les indiqué. Cuando circula corriente por acá, ven a la mano derecha. Entonces circula un flujo que está yendo así. ¿Ok? Ese flujo que circula por el núcleo pasa también por el secundario. Y pasa por ese mismo, pasa por el flujo que está circulando por ahí. A ese flujo se le llama flujo mutuo. Porque pasa por el primario y pasa por el secundario. El flujo mutuo. El flujo propio del transformador es uno que es la suma del flujo mutuo más el flujo de dispersión. El flujo de dispersión es el que se pierde el aire. Es el que está acá. Se pierde el aire. ¿Ok? Porque es un término real. Entonces es el flujo mutuo más el flujo de dispersión es el flujo propio de la bobina 1. Lo mismo sucede acá. Tengo el flujo mutuo, un flujo de dispersión y tengo un flujo propio de la bobina 2. ¿Se entendió? Acá está. El flujo 1, flujo propio de 1, flujo de dispersión más el flujo mutuo. Flujo mutuo es 1, 2. En el secundario, flujo de dispersión más el flujo mutuo 2, 1. Flujo 1, 2, flujo 2, 1 es lo mismo. ¿Estamos? ¿Listo? Avancemos pues, porque esto no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo estoy pasando, recuerden que tenemos dos circuitos, ¿cierto? Separados. Pasa. Ahí tienes espacio. Entonces, estoy pasando, yo quiero pasar todo lo del secundario, lo paso al primario. Que son estos. ¿Ok? Estos son los del primario. Y este ramal que está acá, este ramal vertical, es el que me permite que haya relación entre el primario y el secundario. Es el que permite la inducción del primario con el secundario. Tendremos una resistencia del hierro y una reactancia de magnetización. Así se llama, por favor.
Esta es la resistencia en el hierro y esta es la reactancia de magnetización. Esta reactancia de magnetización es la que me permite que induzca el voltaje 1 y se induzca en el 2. Si no hubiese esto, no habría elevación o disminución de voltaje en el transformador. Repito, esta resistencia indica la resistencia en el hierro, porque en el hierro hay una pequeña resistencia. ¿Ok? Y esta es la reactancia de magnetización, que me permite que haya inducción, o sea, que el primario se induzca en el secundario. ¿De acuerdo? Por acá circulará una corriente. Esa corriente la llamamos corriente vacío. Esa corriente vacío a su vez se divide en dos: la corriente de pérdidas en el hierro y la corriente de magnetización. ¿Ya? Apúntenlo eso, por favor. Repito. Estos son los parámetros del primario y parámetros del secundario. Y este es el ramal de magnetización. En este ramal está compuesto por dos: una resistencia de pérdidas en el hierro y una reactancia de magnetización. Esta resistencia me representa las pérdidas que se van a dar en el hierro. Y esta reactancia de magnetización es la que me permite que haya inducción en el secundario y que lo origina pues el primario. ¿Estamos? Ahora, por acá circula una corriente. Esa corriente es la corriente de vacío, cuando no hay carga. ¿Se acuerdan que en el laboratorio hicimos la práctica? ¿Se acuerdan? Cuando no había nada conectado, ¿había corriente o no? Sí, pero muy chiquitita. Esa corriente chiquitita es la que pasa por acá. Y que se divide en dos. ¿Cuáles son esas dos? La corriente de pérdidas en el hierro y la corriente de magnetización. Ambas están desfasadas 90 grados. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que nos importa. Lo demás, olvídense. Por el momento solo nos importa eso. Si entienden lo que les estoy explicando, no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta, señor Villasana? ¿No entendiste o no entendiste? ¿Estás enamorado? ¿Sí? ¿Preguntas? Bravo. ¿Nada? ¿Suni? ¿Nada? Se queda de risa. Hay que ser bonito chiquito. Sí, chiquito. Y acá está más claro aún, ese circuito. ¿Tú eres secretario? El circuito de transformador es esto, ¿ah? La Acá, mi SP. bobina, y acá tengo el otro. Esto. Primario, secundario. Ambos circuitos independientes. ¿Sí? No hay relación directa entre ellos. Pero para yo analizar matemáticamente y eléctricamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto de acá lo paso acá o esto lo paso acá. Otra cosita que me olvidé decir, es importante. ¿Funciona igual? En el circuito equivalente, este ramal que está acá siempre se representa en el lado del primario, no en el secundario. Siempre en el primario. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué tendría que representar este ramal en el primario? Ya les he indicado las componentes, ¿no es cierto? Ya, ¿por qué tendría que estar en el primario? Porque el primero es el segundo. Lógico. Porque si esta es la reactancia de magnetización, ¿quién magnetiza a quién? ¿El primero, secundario o el segundo, primario? Entonces esto está en el primario. Siempre en el circuito equivalente, esto originalmente está en el primario. ¿Lo puedo pasar al secundario? Sí, lo puedo pasar. Pero con el A cuadrado. Como les digo. Pero originalmente esto siempre está en el primario. ¿Quién está ya tocado los puntos? A ver si le pones a, por favor. ¿Cuál es tu apellido? Arizabe. Ok, entonces, a ver, vean. ¿Quién es tus puntos? Finalmente, esto es, pues. Ven, este es el primario y este es el secundario. Pero todo el secundario, ¿qué ha pasado? Llega al primario. ¿Cómo se llama el secundario primero? ¿Por A cuadrado o sobre A cuadrado? Por A cuadrado. Fíjense, aquí está. Esto, X, este es A. Este es A. No se nota bien, pero es el P2 sobre B1, ¿no? O el N1, N2 por N1. Entonces, por A cuadrado por A cuadrado. Esto no se multiplica por nada. ¿Por qué? Porque esto originalmente ¿dónde está? En el primario. Esto también siempre está en el primario. Esto no lo afecta. Entonces esto es igualito. Estos dos son los que tienen que tener para acá.
¿De acuerdo? Entonces, ahora sí puedo analizar lo que yo quiera, porque es una sola malla. No hay ningún problema. Puedo calcular lo que yo quiera. Y es lo que vamos a hacer ahora. Ok, vean, ¿se acuerdan que había estas corrientes que les dije acá? Esta es la corriente de vacío, corriente de pegas en el hierro, corriente de magnetización. ¿Cómo las calculo? Y vean, ¿no? Esto es E, esto es E. ¿Eso está en paralelo a esto o no? Ahí está. Entonces, la corriente de pegas en el hierro, E1 sobre la resistencia. La corriente de magnetización, E1 sobre la reactancia. Corriente vacío, esta más esta, son las dos. ¿De acuerdo? Esto si quieren lo pueden copiar para que lo pueden... ¿De acuerdo? Porque esos valores hay que calcular. ¿Cuántos puntos eran beneficios? 5 puntos, ¿por qué considerar? ¿Qué tienes que hacer? Por apoyada. Una apoyada. 5 de asistencia. ¿Ya está? 5 de la apoyada. Pasas todo, Brian. 5 de la apoyada. Esto sí quiero que vean. Es un video. Cuando la gripe interrumpe tu noche, toma vitamina fuerte y mantén acelerado. Es de Mateo Oviedo. Acá está bien. Y ya fue. ¿Ya probó? Ya fue. Ya probó, ya. En esta clase te explicaré cómo es el funcionamiento del transformador monofásico que deberás saber cuando te explique las fuentes de alimentación y además conocerás sus características más importantes que debes saber cuando se trabaja con una fuente de alimentación conmutada. ¿Se ve bien? Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto es A ver, ¿se apaga la luz? Bien, pues vamos con el transformador. Que el buen transformador, que lo transforme, el buen transformador será. Tienes que recordar un poco de lo que te he explicado de la bobina, ¿vale? La bobina, A ver, gato de arriba. si le aplicamos una corriente, una tensión, perdón, si aplicamos una tensión, ¿Qué es va a la tía. circular por Sí, ella weón, me cae de risa. una corriente. Aquí estamos aplicando una tensión seriedad, va a circular por ella una corriente, también seriedad, y como ya saben, se va a crear aquí un campo magnético. Ese campo magnético de las líneas, con estas líneas de fuerza, ¿no? Si yo tomo aquí otra bobina y le conecto aquí una pequeña lamparita, aquí un foquito, bien, y miren lo que va a ocurrir. Si yo ahora esto lo acerco cada vez más a esta bobina, este foquito que ves aquí, Esta práctica que saca la podemos hacer en laboratorio. Hacemos un enrollamiento de cables y acá colgamos un LED, un poquito chiquitito, un poquito Un LED. Y van a ir familia que lo acerquemos. ¿Por qué se prendería? A ver, Porque checo el campo magnético. porque estoy induciendo, fíjense, que esta pilita está energizando esta bobina. Sí. Y está induciendo una tensión en esta otra bobina. Y ¡pum! Se prende. ¿Bien? Sí, pero cuando yo le meto en potencias muy pequeñitas, muy chiquititas. No, pues no. Pero para algo muy chiquitito. aquí, empieza a iluminar. No me lo creo, profe. ¿Cómo va a iluminar eso? ¿De colgarse de magia? ¿Qué?
A ver, Christopher, a ver si lo puedes entender. Mira, si una tensión crea una corriente y esa corriente crea un campo magnético, es decir, con una tensión aplicada a una bobina creamos un campo magnético, también puede ocurrir, y de hecho estoy viendo que está ocurriendo, que un campo magnético que concatena a una bobina hace aparecer aquí una tensión que va a hacer circular por este circuito una corriente, por lo tanto enciende la lamparita. O sea, tensión genera campo magnético, el campo magnético genera tensión. ¿Sí? Y acabamos de hacer una transferencia de energía. La energía de aquí se transfiere mediante energía magnética a energía eléctrica. Este es el principio del transformador. Vale. Vamos a hacerlo, pero en vez de por el aire, vamos a hacerlo, como ya sabes, con un núcleo magnético. Enrollamos el verde. Tomamos aquí y hacemos unos cuantos arrollamientos. Vamos a ver, por ejemplo, 2.300 vueltas ahí. Bien. Y en el otro lado, en este lado, vamos a enrollar, menos vueltas, menos vueltas. ¿Cuántas? Pues vamos a enrollar 240 vueltas. Observaremos que si colocamos aquí un voltímetro, aquí le enchufamos 230 voltios eficaces, este voltímetro nos va a medir 24 voltios. ¿Y eso por qué, profe? Explíqueme lo que no lo entiendo, no lo veo. Bien, hombre, no te preocupes, vamos a ver. Mira, llamamos relación de transformación, representado por la letra N minúscula, a la relación que hay de vueltas en este rebanado que voy a llamar primario, 2300 vueltas, y dividido del número de vueltas que enrollé aquí en el rebanado que voy a llamar secundario, 240. Bien, pues, ¿qué ocurre? Que 230 partido de 24 da un valor. Bien, pues es lo mismo que voy a tener la relación, si a esta tensión la llamamos V2 y a esta tensión la llamamos V1, N se cumple que es V1 partido por V2. En el minúscula va a ser V1 partido de V2, que es lo mismo que el número de vueltas en el primario partido del número de vueltas en el secundario. Vale. Y también se cumple que esta corriente y la corriente que va a circular en el caso de que coloquemos aquí una resistencia, una carga, por ejemplo, pues esa corriente que va a circular por ahí, a ver, esta corriente en el secundario solamente va a aparecer cuando. Si no, bueno, suelta de vacío. también se va a cumplir, que llamamos I2, que va a ser variable. I2, pues se cumple inverso. Venga, Christopher, sale ahí, a ver, ¿y por qué se cumple eso? I2 partido de No se preocupe, mire. Yo creo que como la potencia del primario va a ser igual a la potencia del secundario, la potencia del primario va a ser igual a la potencia del secundario, es decir, V1 por I1 va a ser igual a V2 por I2, pues hago esto, ¿no? V2 la paso por aquí, I1 la paso por aquí. Entonces, si a esto lo llamó usted la relación de transformación N, pues se va a cumplir eso. Sí, lo tengo bien. Listo, ¿por qué no eres así?
con el nuevo modelo de problemas, ayudas a descargarse de la Todo. pantalla. Natura. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque estamos en Esto ocurriría en un transformador ideal, pero ya sabes que no existen los transformadores en ideales. decadencia. ¿Por qué? Todo el flujo que se está engendrando aquí, todo el flujo que se está engendrando aquí, no todo el flujo va a circular por el núcleo magnético. ¿Por qué? Porque una parte se va a dispersar. No todo lo que se va a generar aquí se encausa por este circuito magnético. Este núcleo es un núcleo de ferrita o un núcleo de hierro, así que con un material ferromagnético. Y no todo este campo magnético engendrado aquí va a circular por El las S9 bobinas es secundarias. S9F, está Por en tanto, ya 1600, estamos 1800. perdiendo Creo que energía. es inferior a esto. Aparte, este hilo de cobre Ah, no, es pequeño eso, sí. también va a calentarse y va a son perder pantallas energía. menor que Es esta. decir, que la Eso sí. potencia Pero sus que vamos edificios deben a ser tener superiores nosotros porque ha sido desarrollado en más el después, primario supongo. va a Algo. ser siempre mayor que la potencia en el primario. La potencia en el primario, S1, va a ser siempre mayor que la potencia del secundario. ¿Por qué? Porque la potencia del primario Un va a S21 ser Ultra es la más potente potencia que del un secundario S24 más FE. la potencia perdida. ¿Perdida en dónde? Perdida en el cobre, perdida en el hierro, perdida en ese circuito magnético. ¿Vale? Considerando a este transformador casi ideal, pues esas pérdidas las podemos despreciar, y por eso decimos que se cumple esta relación de transformación. ¿Vale? En el centro de todo ese peso. Bien, otro tema importante. Vamos a ver si yo aquí aplico una tensión alterna, una tensión Rojo es alterna, la F1, la saco F9 y una la F7 foto el azul. en un instante en que esta tensión que es positiva y negativa ahí, la intensidad va a circular Otro en este sentido diseño. y va a generar un flujo aplicando la regla de la mano derecha. Aquí tenemos la intensidad así, aplicando la regla de la mano derecha, el norte va a estar ahí. O sea que voy a generar aquí un norte, un flujo en este sentido. ¿Sí? Bien. Si este terminal es positivo, ¿cuál de estos dos será el positivo? En ese instante en que saqué la foto, ¿cuál será de estos dos terminales el positivo? ¿Cómo averiguar eso? Muy sencillo. Mira, como el flujo circula hacia abajo, las intensidades tendrían que circular en este sentido. Y este yo O sea, tengo, S6. en este sentido, S6 normal. las intensidades. La intensidad por el Samsung es arrollamiento 800 tendría que ir así. en su ¿Vale? página. Para que Es esta el precio intensidad de su cable, circule así, son este terminal más tendrá que superiores. ser el positivo y este tendrá que ser el negativo. Pues bien, a este terminal ¿Eso se entendió? Acá es la mano derecha, ¿cierto? Ahí no hay ningún problema. El flujo va hacia arriba. Ahora el flujo viene por ese lado y está bajando. Pues como está bajando, mi pulgar tiene que ir, la mano derecha siempre, tiene que ir hacia abajo. Entonces mis dedos indican el sentido de arrollamiento. Y el sentido de arrollamiento es el sentido por donde va a circular por la corriente. Está yendo así. Por eso la corriente está yendo para acá, para acá, para acá. Entonces si está yendo para acá la corriente y empieza acá, viene por acá, da vueltas, viene por acá, vueltas, viene por acá, y por acá sale. Y en un elemento pasivo, la corriente entra por el lado positivo o por el lado negativo. Por el lado positivo. Entonces, si te da por acá, positivo acá. ¿Y por dónde sale? Por el negativo. ¿Entendió? Entonces, la tensión inducida va a tener esta polaridad acá, más y menos. ¿Se entendió eso? Señor Zuni. 999. Pero es light, ¿eh? Señor Bravo. Uno que está así inversión normal. se le marca, este terminal se le marca y se dice que estos dos terminales son puntos homólogos o terminales de la misma polaridad. ¿Vale?
Entonces, cuando aquí aplicamos esta tensión positivo con respecto a este otro punto, aquí ocurre lo contrario, ¿vale? ¿Cómo va a circular la intensidad? Si yo aquí coloco una resistencia, lo que tengo es este circuito, ¿no? Intensidad I1, terminal homólogo. Este es positivo. ¿A qué se le llama terminal homólogo? Si este lado es el positivo, su homólogo en la otra bobina es el positivo. Si yo pongo punto en el positivo en el otro lado, ¿dónde es? Abajo. Pero cuando ustedes vean puntos, quiere decir que son terminales homólogos, tienen la misma polaridad. Acá es positivo y en este lado también es positivo. No hay el tuyo. Este es negativo, este es positivo, este es negativo. Esta bobina de aquí está funcionando como receptor, ¿vale? Está almacenando energía. Esa energía la convierte en energía magnética. Y aquí la energía magnética se convierte en energía eléctrica. Por lo tanto, esta bobina está funcionando como un generador. Y la corriente va a salir por el terminal positivo. Es decir, la corriente I sub 2 tendría ese sentido. Y aquí tendríamos una tensión que será así, positiva, negativa. ¿Vale? Ya que cuando esto es así y esto es así, pues aquí esta resistencia está en valor lo mismo, positivo o negativo, con esta polaridad, con esta flecha. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Si en vez de aplicar una tensión alterna, aplicamos una tensión continua, a ese transformador? Se puede hacer, pero con cuidado. ¿De qué vamos? Son sus clases ¿De qué valor? Cuidadín. Si un transformador, este transformador le aplicamos 230 voltios de corriente alterna, 50 hercios, no le pasa nada. Aquí tendríamos una tensión que va a depender de la relación de transformación, del número de espiras, como ya te dije, N, el número de espiras, etc. Bien, si aplicásemos aquí a ese mismo transformador una tensión continua de 230 voltios, ¿qué pasaría? Pues que empezaría a echar humo, se quema. No sé por qué se quema. Si estoy aplicando la misma tensión y la tensión eficaz, 230 voltios, equivale a 230 voltios de corriente continua. No entiendo. Bien, como ya sabes, o debes de saber, una bobina no se comporta igual en corriente alterna que en corriente continua. En corriente alterna, o como dicen los ingleses, AC, ¿qué tenemos? Tenemos que una bobina real, No hay para como forzar, está ocurriendo un caso real, de que la bobina se nos está quemando, una bobina real va a tener una impedancia, ¿vale? Esa impedancia va a ser debida a quién? A la resistencia y también es debida a la autoinducción, ¿vale? Recuerda, o esa impedancia va a ser con un valor, como ya sabes, que va a resultar ese. Bien, ¿qué pasa en DC, en corriente continua? Que en corriente continua, la bobina, esta impedancia no existe, es reacción permanente, la bobina se comporta como un conductor y solo tenemos la resistencia propia del hilo. Por tanto, la resistencia, como estamos en corriente continua, la resistencia va a ser la resistencia va a ser bastante menor que la impedancia. Por lo tanto, si aplicamos 230 voltios, por aquí, esta corriente ve una oposición mucho menor que si aplicamos 230 voltios de corriente alterna, que aquí estaría viendo una impedancia Z, cuyo valor es este. Mientras que aquí,
esta tensión está viendo una oposición solamente de la parte resistiva. Por lo tanto, al ser menor la oposición, es mayor la corriente. Al ser mayor la corriente, aparece el famoso efecto de U, I cuadrado por R. Esto es la potencia que se va a transformar en calor, y ese calor nos va a hacer que esto quede. 9 de cada 10 mujeres ¿Se entendió eso? consideraron ¿Por qué no puede ser en dos antena? metros ¿Cómo? No puede ser en antena. Las pestañas con 15 veces más volumen. Se podría, pero como les digo, Además, en el caso de que son aplique chiquititas. La corriente es chiquitita, no pasa nada. Pero un transformador grande no. Ahí se va a ver. es una tensión continua de valor reducido para que el arrollamiento primario no se quede. Debes tener Con esta del transformador que tenemos en el laboratorio. Voy a acá. muy presente que en los terminales de salida la tensión será nula, puesto que al ser una tensión continua no hay variación del flujo creado y no se induce tensión en el arrollamiento secundario. Para que se induzca tensión en el arrollamiento secundario siempre deberá haber una variación del flujo y por lo tanto necesitaremos aplicarle una tensión variable. Por lo tanto, no conectes nunca un transformador a la tensión continua, ya que además de no haber tensión en la salida, se calienta en exceso y puedes quemarlo. Más ¿Por qué no habría tensión en la salida? Todo cero. Porque no hay tensión, ¿cierto? A ver, Esteban, un puntito a menos. cosines del transformador. Me En electrónica vamos a tener transformadores ¿Tienes el lápiz, no? cuyo No, secundario, no tengo el lápiz, pues me estás prestando. cuyo No, o sea, que secundario lo tenías, el mío. Sí, se me ha olvidado en el Aquí estuchito que tenemos decía 230 voltios. con la senda del USB. Eso. y aquí vamos a tener 24 voltios. Pero, ¿qué ocurre si tenemos un cable conectado ahí, es decir, una toma intermedia? Bien, pues vamos a tener que aquí va a haber 12 voltios y aquí va a haber 12 voltios. Sí, sí. Por tanto, este sería un transformador de 230/12/12. Sí, sí. Más. O sea que si yo aplico aquí una tensión así, alterna, positivo, negativo, aquí este punto y este punto son los terminales homólogos, es decir, tienen la misma polaridad en un instante. ¿Qué va a ocurrir? ¿Han visto esos transformadores que venden chiquitos, que tienen 2, 3 o 4 tensiones de salida diferentes? Es el secundario se divide en 2, 3 o 4 partes. La suma de las 4 partes es el voltaje total en el secundario. Pero puedo tener, por ejemplo, en 1 voltio, 3 voltios, 6, 5 voltios, qué sé yo. Esos son los chiquititos que venden para electrónica, sobre todo. Son esos Con esta tensión, pues si esto lo consideramos como un terminal común y represento lo que tengo aquí sería ni más ni menos que Q y P, ¿vale? Esta tensión es la tensión. Esta tensión con respecto a este terminal común. ¿Y qué tendríamos aquí? ¿Qué tendríamos aquí? ¿Qué tendríamos ahí? Pues lo que tendríamos ahí sería, cuando esto es positivo, esto va a ser negativo. Y cuando esto es negativo, esto va a ser positivo. ¿Vale? Porque este terminal es, cuando este es positivo, cuando este, a ver, lo tengo ahí. Cuando este es positivo y este es positivo. Por lo tanto, este va a ser negativo. Este punto está más bajo que este, ¿vale? Está más bajo que esta altura. Y este punto está más alto que este, ¿vale? Por eso lo puse así y por eso lo pongo así, ¿vale? Sí, quedó claro que este al revés.